Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Nos encontramos aquí para presentar a una poeta que ha querido presentar su obra aquí en estas instalaciones, en el Museo Vázquez Díaz. Su obra Cantar para nadie. Se trata de Araceli Fernández León. Ha colaborado en otras ocasiones con el Ayuntamiento de Nerva en el otoño poético de la localidad. Y sin más demora, pues le paso la palabra a José Luis Lozano, que es el encargado de presentar y el elegido para que amenice el acto. Muchas gracias. Mi madre tenía las rodillas de titanio, masa atómica, metal ligero y resistente que, según leí, se emplea para fabricar aviones y barcos. Sin embargo, nunca fue barco ni avión, solo grano y raíz, hueso plateado entre la carne que nunca ha visto la muerte. La muerte no tiene familia, la muerte no tiene casa, la conozco. Es la misma que se llevó a mi padre. Se sentó a su izquierda sin mediar palabra, como un extraño en un tren de cercanía. Pero yo estaba justo a su derecha. No será polvo del todo mi madre. Buenas tardes y bienvenido a este atardecer en el que se confunden eneros con febrero. Bienvenidos a este viernes que nos viene regalando soles desde bien temprano, como si quisiese ahuyentar a esas tenaces humedades que se empeñan en perpetuar un invierno que durará la prisa que tengan en llegar la primavera. Bienvenidos al Museo Vázquez Díaz, a esta joya que se edificó para honrar esta condición universal que ha logrado alcanzar la cultura nervense y que ahora se nos pretende presentar como un lujo inmerecido, como si esta tierra de artistas no mereciese un faro que extendiese por cada rincón su brillo resplandeciente. Bienvenidos, por tanto, al mismísimo corazón de las artes nervenses, en un día frío, es verdad, que pretendemos llenar de calor, poniendo sobre la mesa esas inquietudes culturales que se vienen palpando en la orilla izquierda del tiempo, en la orilla izquierda del tinto, por los siglos de los siglos. Una condición cultural, permítaseme, que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir, y que los nervenses no estamos dispuestos a perder, por muy malo que sea que lo son los tiempos que corren. Pretendemos mantener el compromiso que los hombres y las mujeres de esta villa han venido mostrando desde tiempos casi inmemoriales, con las distintas facetas expresivas artísticas que se desarrollan desde nuestra tierra. Intentamos recuperar aquellas jornadas en las que la gente de este pueblo, como hoy, se reunía en torno a las inquietudes creativas de algunos de sus vecinos, insistiendo en que una de las principales causas fundacionales de esta villa, erigida en la mitad de un camino a ninguna parte, era y es pregonar a los cuatro vientos el enorme caudal artístico que atesoramos. Y si bien es cierto que nos hallamos inmersos en otro momento, en una circunstancia que propicia una difusión de las obras mucho más dinámicas y generalistas, no lo es menos que creemos que en espacios íntimos y atmósferas sosegadas como esta, nuestra gratitud, aprecio y cercanía tienen que hacerse a la fuerza mucho más tangibles. En este contexto, créanme cuando les digo que si cualquier actividad artística que se desarrolle en nuestro pueblo contribuye a fomentar esos pilares culturales sobre los que se sustenta nuestra condición, permítanme que considere que esta lo es un poco más. Y lo es por dos aspectos fundamentales. De un lado, porque este es el primer acto cultural de este 2025, un año significativo en el que celebraremos que hace 140 años los hombres y mujeres de esta tierra, bajo el nombre de Nerva, se embarcaron en un apasionante viaje que hoy resiste, a pesar de las zozobras que venimos sorteando desde hace algún tiempo. Y aunque es verdad que ya no somos tanto y que nuestras raíces cada vez se van contemplando desde un punto de vista más lejano, que propicia que cada vez con más asiduidad disipemos los sólidos e incontestables pilares que la sustentan, no lo es menos que hemos heredado una pasión desmedida por lo cultural y lo artístico
que nos condiciona como pueblo culto y comprometido. Considero que en esta tierra en la que nunca se albergaron sueños pequeños, toman más valor que en ninguna otra parte del mundo aquellas palabras de Pablo Picasso que nos garantizaba que todo lo que puedas imaginar es real. Desde ese planteamiento, en el que creo que coincidiremos todos, déjenme que les diga que el otro aspecto que contribuye a realzar especialmente este acto es que hoy vamos a asistir a la presentación de Cantar para Nadie, una colección de poemas galardonada con el 10º Premio Internacional de Poesía José Zorrilla de Araceli Fernández León, lo cual supone no solo un inmenso honor para esta villa, sino adentrarnos en una profunda inmersión por sus complejidades, pretendiendo deambular por su niñez hasta llegar hasta su madurez, a través, eso sí, de esos versos irrepetibles que se agitan entre los océanos infinitos de lo íntimo, lo común y lo cotidiano. Cantar para Nadie, háganme caso, logra desde el primer instante desplegar la narrativa poética como una tormenta emocional, en la que se asaltan desde los aspectos más habituales a la infancia o a la familia, pasando por cuestiones más complejas de la existencia, como el descubrimiento de la identidad, la aceptación del paso del tiempo, la lucha contra las expectativas sociales y la tan necesaria reinvención personal. Pero aparquemos por un momento esta descripción de la obra para ahondar en el conocimiento de la autora. Araceli vino al mundo el 30 de octubre de 1972 en el seno de una familia humilde, teniendo por escenario el municipio de Villanueva de Córdoba, en el corazón de los Pedroches. Es la segunda hija del matrimonio formado por Manuel Fernández y Dolores León, el albañil, ama de casa ella, jornaleros los dos, de la vendimia en Francia, de las aceitunas en Jaén, y donde pudiesen recolectar cualquier cosa que les permitiese rebañar unas pesetas para su casa, en unos periodos en los que Araceli y su hermana Manoli salían de la casa familiar para quedar bajo el cuidado de su tía y sus abuelos maternos. Estoy convencido de que fue esa cultura del trabajo por obligación, casi por supervivencia, la que despierta en nuestra protagonista un inusual interés por lo comercial. Con apenas 7 años, como si de un juego se tratase, vende gusanos de seda, a 5 pesetas los blanquecinos, a 10 los de raya. Contaba con 13 años cuando acompaña a sus padres a la recolección de tomates en Alicante, en un viaje que resultaría crucial, porque allí coincide con Antonio, un joven de su misma localidad con el que ya había cruzado alguna mirada. Allí se ennovian, iniciando una relación complicada, que contó con la desaprobación inicial de sus padres debido a los 9 años que separaban sus edades. Situación que Araceli afrontó, pese a su adolescencia, con la misma decisión y firmeza con la que siempre ha luchado por aquello en lo que cree. Como en casi todo el tiempo ha acabado dándole la razón, conformando tras 40 años de relación una familia consolidada, sustentada sobre el amor, la confianza y esos 2 hijos cuya existencia justifican por sí mismos cualquiera de los obstáculos que tuvieron que sortear. Araceli no tiene trampa ni cartón, es tal y como se la ve. Sencilla, cariñosa, cercana, bella, perfeccionista, inmensamente trabajadora. En una palabra, apañada, si tuviéramos que recurrir a nuestro maravilloso lenguaje andaluz. Siempre fue una niña imaginativa que llegó a destacar en algún que otro concurso infantil de relato. Nada excepcional, nada que no vaya más allá de esos recuerdos infantiles a los que volvemos cada vez que necesitamos recordar con una sonrisa nuestro paso por la vida. Su interés por la poesía coincide con el inicio de su andadura en Nerva, donde llega junto a su marido y sus hijos cambiando mina por olivares, afrontando esta nueva etapa como si de aquellas campañas recolectoras de su niñez se tratase. Aquí llevan 10 años y aunque es imposible que olviden a su Villanueva natal porque al fin y al cabo esa es su casa, sabe que llevarán pegados para siempre sobre su piel el calor pegajoso de nuestros veranos interminables, las polvaderas que levantan esos barrenos que periódicamente, fieles a su cita, rugen para recordarnos que la mina sigue latiendo,
el fresquito que de mañana levantan las puertas recién bardeadas, los buenos días que se esconden detrás de cada sonrisa y, sobre todo, el cariño y la cálida acogida que sintieron nada más pisar Nerva. Al fin y al cabo, acoger a familias enteras llegadas desde cada confín de este país es lo que los nervenses llevamos haciendo a lo largo de toda nuestra historia, lo que mejor sabemos hacer. Creo que es importante conocer que nuestra poeta no tuvo una preparación que permitiese vislumbrar la categoría de estas composiciones que hoy presenta y aseverar que ni siquiera estos versos son el fruto de años en los que cultivó la escritura sin descanso. Sin embargo, su caso ni es un racimo de pétalos de sal en el desierto, ni nos encontramos ante un certijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En mitad de esa conjunción de astros y de circunstancias burladas y sorteadas, creo que es conveniente abrazarse a lo que es evidente y alzar la voz para enfatizar que Araceli es poeta porque tiene un talento innato para juntar palabras que expresen y transmitan sentimientos. Y sobre todo, permítaseme, porque tiene una capacidad natural de aprendizaje y un deseo irrefrenable por hacer las cosas bien, que aplica a todas y cada una de las facetas de su vida. Su principal cometido diario es que su marido, su hijo, su familia estén perfectamente atendidos, que su casa esté siempre en perfecto estado de revista. Comida, ropa, limpieza, más comida, un trabajo titánico que encuentra su descanso cuando sus guerreros duermen y ella, de madrugada, se entrega a la tranquilidad del descanso tras el trabajo bien hecho, al silencio y la soledad que propician la atención que necesita su creación literaria. Ya decía el genio de Úbeda que la noche es el mejor territorio para escribir, para vivir, para besar, para beber, para soñar y sobre todo para crear. Encontró la inspiración en las lecturas de las obras de la poeta jarota Juana de Castro y vio acrecentarse su interés con otros autores como Juan Rufo y su inseparable Pedro Páramo, como Oscar Hahn o Charles Simi. Sin embargo, permíteme que te diga que algo habrá tenido que ver en tu desarrollo y consolidación poética haya tenido lugar en esta tierra. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que en este arrabal minero fructificasen magníficas obras literarias. A escasos 30 metros de donde estamos, en la antigua posada de Nerva, después conocida como Hotel Inglés, encontró su refugio Concha Espina para escribir su celebrada novela El metal de los muertos, y en una casa situada a unos 200 metros en dirección al antiguo convento de la Virgen Milagrosa, pernoctó Federica Monseni mientras escribía sus mejores artículos sobre su inolvidable viaje a Andalucía en 1932. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando llegaste a Nerva. Ya van quedando atrás aquellas primeras y temerosas consultas, ese mágico momento en el que un autor, una autora, se atreve a enseñar su obra. El privilegiado fue para el corrector Carlos Enrique, al que seguiría Juan Ferrero, un antiguo profesor y mejor amigo. Actualmente has desembocado en las enseñanzas que encierran los versos magistrales de Sergio García Zamora y de Pedro Flores, en los proyectos literarios del Parque Blanco y Poetas Feroces, todo un vejer de rica miel con la que ir nutriendo tu lenguaje y tu exuberante capacidad de expresar. No me gustaría ampararme en aquello de que a la tercera va la vencida, aludiendo a que Cantar para nadie es su tercera publicación, tras Cartas a Lara y Hormigas Rojas, y no me gustaría aferrarme a ese tópico, porque creo que lo mejor de su poesía aún está por llegar. Que nadie tenga la más mínima duda. Araceli Fernández León es una poeta ambiciosa, tremendamente perfeccionista, que pretende atrapar el interés del lector desde la primera palabra. Escribe los libros que a ella misma le gustaría leer. Busca sorprender, remover, hipnotizar, cautivar. Es capaz de pasar la noche en vela intentando descifrar caminos, explorando recovecos que desemboque en lo que finalmente quiere contarte. Resulta obvio que resaltar que entre las 60 páginas de Cantar para nadie se encuentra su vida entera. Ese ejército que cobija a su hijo, esa mina que es madre y madrastra de su marido y su otro hijo,
Ahí se encuentran muchos de sus miedos y anhelos, de sus sinsabores y esperanzas, de sus contentos y de sus penas, del lamento que supone haber perdido recientemente a su madre y que no esté aquí para saborear este inigualable momento con ella. Asegura su admirado Sergio García Zamora que con Araceli Fernández León se restaura la dignidad entre el poeta y el lector, entre el cantador y el oyente. Volvemos a escuchar nuestro corazón, volvemos al milagro del poema que nos hace andar y ver. Nos transfigura como el amor. Aquí la poeta, la niña, la hermana, la madre, la pequeña diosa, la perpetua centinela, se vuelve en música para el mundo. Y esa música trasciende lo cotidiano. Esa música va por igual de la cocina a los clásicos, de los hospitales e iglesias a la milicia. Lo sagrado y lo profano en una sola melodía. Una prótesis duele como la carne. Esta es la voz del poema convertido en mujer para salvación de la belleza. Que tengan oídos para la vida, canten. Quien tenga oídos para la vida, cante con ella. Poco queda por añadir, si acaso, que al compartir estas charlas con Araceli he podido palpar de primera mano cómo ama la escritura, cómo mima cada uno de sus poemas, tanto que parafraseando a José Saramago, en referencia a su abuelo Jerónimo, un analfabeto criador de cerdos que con apenas 2 palabras era capaz de poner el mundo en movimiento. Estoy convencido de que si Araceli presintiese que la muerte viene a buscarla, se despediría de sus poemas uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabe que no los volverá a ver, ni a leer, ni a sentir. Para finalizar, Araceli, me encantaría que dentro de unas horas, cuando vuelvas a la soledad de la noche, o quizá mejor, mañana o pasado, en todo caso una vez que hayas vuelto a tus quehaceres cotidianos, recuerdes esta última tarde de enero con una sonrisa, como un momento feliz, con la alegría que te da el trabajo bien hecho y recibir el aprecio, el reconocimiento y el cariño de todos los que te rodean. Muchísimas gracias, Araceli. La gracia a ti. Muchas gracias también a José Luis. Decir José Luis Lozano es decir amistad y decir compromiso con su pueblo, con la cultura. Yo le tengo muchísimo cariño y me ha emocionado muchísimo esta presentación que ha hecho. Y bueno, pues nada, toca hablar del libro porque me ha dejado un poco por decir. Yo si tuviera que decir algo de mí, ya puedo decir poco porque él lo ha dicho y muy bonito que lo ha dicho. ¿Qué va? Bueno, esta cosita tan leve, este librito, esta cosita tan leve, se ha podido escribir en aproximadamente 1 año. No quiere decir esto que uno escribe un poema y termina. No, ese poema se puede convertir en una versión y después en otra y después en otra y hasta en 5. Porque a lo mejor uno lo escribe y en ese momento le parece estupendo, pero a otro día cuando se levanta por la mañana ya no le gusta tanto. Y empieza a repasar, empieza a pulir y lo cambia hasta que encuentra la mejor versión. Porque resulta de que las cosas no son lo que se cuenta, sino cómo se cuentan. Ahí es donde está el misterio y donde está la poesía. Traigo aquí alguna anotación para que no se me olvide alguna de las cosas que quiero ir diciendo sobre el libro. Bueno, sí, que el libro no lo escribí con un plan, no tracé yo un plan para escribirlo. Hay muchos poetas que, la mayoría, lo que buscan es la unidad de la temática del libro. Y bueno, yo me puse a escribirlo a corazón abierto, la verdad. No tracé ese plan de decir, bueno, pues este libro se va a titular así, va a tener tantos poemas o cuantos, y van a hablar sobre ese mismo tema. No, se iban saliendo poemas, coincidió la muerte de mi madre, entonces empecé a escribir los primeros poemas, que son los que aparecen en el libro,
y bueno, empiezas ahí a rememorar la infancia, las cosas que te recuerdan, sus cosas que te recuerdan a ellos, y empiezas a escribirlo. Y luego van surgiendo otros, a lo mejor estás un mes que no escribes nada y luego surge otro, y así pues se va componiendo el libro. Y a veces es que el mejor plan creo que es no tener ningún plan, porque luego a la hora de componerlo, de unirlo, pues resulta de que el libro funciona bastante bien, porque parece que los poemas se van dando de la mano unos de otros. Hay un paso del tiempo y recorre desde la infancia hasta los días de hoy y la propia literatura, que es lo que me ha llevado a escribirlo. ¿Qué más quería deciros? Eso, que había algo que me preocupaba al presentarlo a los concursos, precisamente por eso, porque en los concursos miran mucho eso, el que mantenga una unidad temática, y este pues no, este va tocando muchos aspectos, incluso de mi día a día, de la cocina, cuando yo estoy en la cocina. Estoy cocinando y no sé, se me ocurre algo, pues ahí que lo anoto yo y luego por la noche lo perfecciono, ¿no? En fin, pero luego parece ser que ha gustado. He tenido la gran suerte de que el libro pues se escoja y sea ganador del Premio Internacional José Zorrilla. Bueno, este libro, aparte de, aunque haya ganado un premio, a mí, independientemente de eso, me satisface muchísimo como autora. Aunque no lo hubiera, quiero decir con esto que aunque no lo hubiera ganado, el libro, lo que hay en él, a mí me gustaba. Con premio o sin premio, a mí me gustaba. Yo estaba contenta con el libro. Yo me sentía orgullosa de lo que había escrito. Y bueno, al final, el libro se tiene que someterse al juicio del tiempo, que no porque tenga el premio. Hay muchos libros premiados que, bueno, normalmente tienen que tener una calidad, si no, no le dan el premio, pero el libro luego se olvida. Y yo lo que pretendía con este libro es que este libro se mantenga en el tiempo, que espero conseguirlo, que sea un libro que se recuerde. El libro está escrito a más o menos un 50% en poemas en prosa como en poemas en verso. ¿Por qué? Yo la verdad es que a la hora de escribir, en la prosa me expreso mejor. No sé, no tengo que estar pendiente de ese corsé que te obliga la métrica, y puedo decir lo que yo quiero. De todas formas, yo digo lo que estoy de acuerdo en lo que dice mi preceptor y ahora ya amigo Sergio García Zamora, que la poesía, sea en verso o sea en prosa, a la hora del lector, al oído del lector, siempre será poesía si lo es, no importa. Si alguien tiene ahora mismo el libro delante y yo me pongo a leer un poema, pues lógicamente va a saber si lo he escrito en verso o en prosa, pero el que no lo tenga delante no lo va a saber. Y si contiene poesía, le parecerá poesía. Más cosas sobre el libro. El título. Vale, hay mucha gente que me pregunta, cantar para nadie. ¿Qué significa cantar para nadie? Pues el canto ya está claro que es el canto como metáfora, pero es cantar para nadie, es cantar para uno mismo. Cuando lo estás escribiendo, tú no estás escribiendo para nadie, estás escribiendo para ti mismo, y lo demás no te importa. Y eso es lo que quiere decir el título, cantar para nadie. Estoy escribiendo para mí misma, y a la vez, cuando el libro se transforma, cuando los poemas se transforman en el libro, están cantando para todos. O sea que es una paradoja. En fin, más cosas. ¿Qué pretendo yo cuando escribo? Pues yo creo que el lector cuando cierre el libro, que no se puede quedar impasible, tiene que haber sentido algo, que no sea la misma persona.
Yo eso es lo que quiero, que cuando alguien lea un poema, cuando termine y cierre el libro, se sienta transformado, incluso llamémoslo así, que le dé un puñetazo, que le dé un guantazo, que lo espabile, que diga que estoy aquí, ¿no? Yo por lo menos cuando me pongo a leer un libro quiero eso, yo no quiero leer un libro y que me quede igual que estaba, yo quiero que me transmita, un libro de poesía me refiero, quiero que me transmita emociones y que cuando termine de leerlo que diga, uff, madre mía, qué libro, ¿no? Pues eso es, yo creo que, vamos, por lo menos lo intento, que lo consiga no lo sé. No sé qué más puedo decir sobre el libro. Creo que me voy a plantear ya lo que es leeros algunos poemas. Si queréis preguntar alguna cosa, alguien que tenga alguna pregunta, que quiera, no sé, saber algo. Y si no, pues voy a leer. Léenos algo. Os leo ya algún poema. No traigo ninguno señalado. Leer primero. ¿El primero quieres que lea? Sí. Vale. Cuando lo vaya leyendo también iré diciendo algo. Yo sé que los poemas no necesitan explicación, ¿no? Pero algunas veces sí. A mí me gusta conectar con el lector y que sepa de qué va el tema, ¿no? Un poco, por lo menos. Aunque no necesita explicación, uno se tiene que dejar llevar por la magia, por ese momento, pero... Bueno, pues voy a leer La cantora. Es el primer poema que abre el libro. Yo era una piedra y eché a volar, pero la gravedad sembró su fruto en mi vientre. Después de 9 meses di a luz un desierto. Caminé sobre él durante 40 días y ni una sola llaga. Me fui volviendo un chacal. La arena enviaba ofrendas, tantas como granos de palabras al poeta. A la hora de comer, cazaba. A la hora de beber, llovía. Todo cuanto necesité me fue concedido. Me olvidé del mar, aullé sin ser juzgado. Fui feliz durante años, pero una vida animal, una vida dotada de colmillos y garras, siempre termina siendo una vida solitaria. Ahora que deseo un laúd, Dios me entrega estas cuerdas. Ahora que quiero cantar, ya no quedan milagros. Hay otro que siempre me gusta leer, lo voy a leer ya. Siempre me gusta leer, porque si no lo leo parece que no me quedo tranquila, que es el de La tarara. Este poema se lo dediqué a mi hermana, aunque ahí entra ya también lo que es mi madre, porque era cuando mi hermana leía, tenía que soportar los poemas que leía, los primeros poemas, y ella decía siempre que le gustaban muchísimo, aunque no sirvieran para nada, pero bueno, ella le encantaba. O sea, que era mi mayor fan. La tarara. Todos los días canto en la casa del Señor. Este animal de mi garganta suena a charanga, a metal de los arrabales. Los amigos son los discípulos que hacen los coros. Erramos en directo. Mi hermana pasa el cepillo como quien recoge naranjas de un árbol altísimo como el cielo del cielo. Venid a comer, dice mi madre. Entonces nos sentamos a su mesa, que es el mejor sitio donde uno puede alimentarse. Hierro puro precisa el animal, hierro forjado con la sangre de sus manos y los golpes de su vida, hierro moldeado con el yunque de su aliento. El animal se lo come todo, pero siempre se queda con hambre. Mi hermana ofrece su plato, no come, tiene más fe en mí que los devotos, más fe que los santos. Los santos levantan sus manos con gesto de no comprender. Los santos no entienden
de sacrificios. El padre Pedro León. El padre Pedro León fue un dominico, familiar mío, primo hermano de mi madre, que por cierto tiene publicados 2 libros de poesía. Yo esto lo he sabido con el tiempo. Herida cósmica y Con Dios en la mochila. Era un cura especial. Era un cura especial porque reivindicaba muchas cosas y estaba en contra de muchas cosas, en fin, que le hicieron pasar malos trances. Entonces, yo le he querido dedicar este poema porque creo que se lo merecía. Vimos a Dios, Dios revelado, Dios desbocado, Dios moldeado encima de la tierra y en nombre de la vida, Dios a vista de pájaro y Dios a vista de poeta. Él sí que estaba en todas partes y en cada una de las cosas. Viajó por todo el mundo, de misión en misión, de cruz en cruz, clavo sobre clavo. Con él aprendimos a entonar el Padre Nuestro mucho mejor de lo que se puede entonar un poema. Eso sí que era un milagro, eso sí que era poesía. Creíamos en él porque no necesitábamos la fe, ni guerreros, ni héroes a caballo. La palabra tiempo no era nada. Hay 2 errores en la Biblia. Dios no tuvo hijos. Dios murió a los 80 años. Desde entonces no hemos visto a Dios. ¿Sí? Nada. Se mejore. Luego hablamos. Bueno, seguimos, esperemos que no sea nada y que todo esté bien. Voy a leer La enferma. Los poemas tienen hay mucha biografía en ellos, ¿eh? Aquí no hay trampa ni cartón, como dice él. Yo siempre me lucía en todas mis cosas que he tenido, comunión, cuando me he casado, cuando había una fiesta, siempre me luzco, siempre tengo alguna enfermedad. No sé cómo me arreglo, pero siempre. Y bueno, pues el poema empieza por ahí y al final acaba yéndose por otro sitio. Me bautizaron con la fiebre. El día de mi comunión sufrí gastroenteritis. En mi matrimonio, varicela. Con los sacramentos, la bondad y la gracia de Dios venían a mí de esta forma. Dejé de ir a la iglesia por miedo a enfermar. Ahora estoy infectada de amor. Ahora llego a las puertas del mundo para llamar al mundo. Aquí afuera es el mundo, la gran consulta cósmica, órbita de cardiología, puerta a la vida que mueve la vida de cualquier vida. En las puertas del cielo donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, se agolpan cristianos. En las del mundo se alinean poetas. Sístole, diástole, no vengo a ser poeta, yo vengo a la sanación. Yo abro la Biblia y leo. Leer la Biblia es comulgar con la poesía. Si la palabra me quema en la boca y le cuento mis pecados, ella siempre me perdona. Bueno, este lo escribí, es que voy así conforme, es verdad que no tenía preparado ninguno. Este lo escribí porque fui una vez con mi hijo a Sevilla, íbamos a llevar a Sandra, a su pareja, íbamos a llevarla a la estación
Y bueno, pues una cosa que me llamó mucho la atención, la gente que vivimos en los pueblos, pues cuando vamos a la capital como que nos extrañan muchas cosas, ¿no? A una capital, una gran ciudad, nos extrañan muchas cosas, no estamos acostumbrados. Y estábamos en el paso de peatones y se cruzó un hombre joven. Justamente el semáforo estaba en rojo para el peatón y estaban pasando los coches y se cruzó dando como saltitos y como bailando. Y bueno, pues ese hombre paró el tráfico. El tráfico tuvo que pararse porque era eso o atropellarlo. Y además lo hizo con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, la gente decía, está loco, pero el hombre hizo ahí como unos bailes como de ballet, no sé, una cosa. Y a mí me pareció aquello. Además me pareció un milagro, por eso lo he titulado El Milagro, porque fue un milagro, entre tanto ruido y tanto caos, como paró el tráfico, vaya. Y yo cuando llegué por la noche, pues me puse a escribir, pero claro, lógicamente en una noche no lo escribí, luego tuve que perfeccionarlo. El milagro. Dicen que es un loco, pero en realidad es un ciervo atravesado por una flecha o una bailarina que salta de acera a acera sorteando el tráfico. No saben que la vieja vendedora de castañas es el oráculo. La gente baja a desenterrar sus vehículos del camposanto. Luego conducen hacia la superficie. Los edificios se hunden, cierran los párpados, nadie va hacia la luz. En la estación Plaza de Armas, una bandada de cuervos sobrevuela nuestras cabezas y nadie se da cuenta. Quería leer uno. A ver si lo ve. Que no habías terminado por eso. Sí, no importa, no importa. Mira, voy a leer uno que se titula El juego del hambre. Este poema salió, ya digo que no me gusta explicar los poemas, pero bueno, es que a veces necesitan explicación. Si yo enseñara la foto es que no sé dónde la tengo, entre tantas fotos ahora mismo no la voy a buscar. Pero es una fotografía que tengo de cuando mis padres estaban matando un pollo en el campo y era con estas cámaras, no es como ahora, tú echas la foto y ves lo que ya lo ves, no, era con las cámaras de antes que hasta que no revelaban el carrete no sabías lo que había salido. Bueno, pues la foto está oscureciendo ya, está matando el pollo, mi madre está vestida de luto por mis abuelos. Y bueno, ellos se ven las imágenes, siluetas oscuras y el pollo con un resplandor con la carne amarillenta, no sé, es una imagen que yo cuando la vi en aquel momento no, pero ahora después cuando yo he tenido esta sensibilidad de transmitir con palabras las cosas que siento, pues me pareció oportuno escribir un poema sobre eso y salió este poema. Parecías un lobo aullando en la noche, un hijo más de Dios, un hermano que no para de golpearnos, tu lengua puntiaguda maldiciéndonos, tal vez para que nunca te olvidáramos. Recuerdo ese resplandor, tu lucha inútil, cómo palidece la carne después de la navaja. Madre lavando sus manos, padre añadiendo romero al fuego como pidiendo perdón. En aquel ritual nuestros corazones se ponían de acuerdo para cantar hasta que tus ojos nos parecían cada vez más hermosos, hasta que nuestra culpa se volvía una palabra de menor tamaño. Ahora voy a leer algunos de los... Estos se los he dedicado a mis autores favoritos. Uno de ellos es Juan Rulfo, que era un poeta y yo creo que él no lo sabía. Yo creo que se dio cuenta cuando escribió Pedro Páramo. Reclamo a Juan Rulfo. Usted, que está allá arriba,
que ha cargado el peso de la muerte, la cruz de un hijo y la soledad de los hombres, dígame si no oye alguna señal de algo o ve alguna luz en alguna parte. Si usted supiera la de cuerpos vacíos que andan sueltos por el mundo, ningún perro que pueda olfatear eso, ningún poeta que pueda humanizarlos. ¿Sabe usted dónde queda el país de la gente? Sale una luna vieja tan sin ganas. Hay tanto ruido, Sale una luna vieja tan sin ganas que nada ocurre del todo. Hay tanto ruido y todo ocurre tan deprisa que ni siquiera ocurre la vida. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? Mire a ver si ya ve algo, antes de que este cuerpo acabe conmigo y me termine desmoronando. Dígame si no oye alguna señal de algo o ve alguna luz en alguna parte. Voy a leer ahora, este se lo dedico a mi hijo, que es militar. Podría haber sido astrónomo, pero el universo estaba demasiado enfadado con nosotros. Mi padre, maquinista en una mina de cobre, lo sabe. Mi madre es poeta. Cuando me arrastro bajo un alambre de espino, me acuerdo de ellos y de sus núcleos planetarios sobre la Tierra, de que un brazo es más fuerte con un verso entre los dientes, de que los dientes no pueden prescindir del brazo. Mi uniforme embarrado desprende un sonido mineral. Ya no miro a las estrellas, sino que las estrellas, sorprendidas, me miran a mí. Al número 102 de la compañía, este nuevo modelo de soldado, mitad máquina, mitad poema. ¿Queréis que siga leyendo alguno más? ¿Cómo? No, sí, tiene todavía. Ahora leo. De todos modos, luego cuando vosotros pongáis a leerlo, seguramente que os suscitará otras cosas y, bueno, lo podréis leer tranquilamente. Es que la familia está muy presente en este libro, entonces hay uno que también le dedico a mi abuelo. Abuelo. Abuelo jugó a adivinarme durante mucho tiempo. Caminaba despacio, miraba de reojo mientras yo me mantenía inmóvil. Mis secretos infantiles solían dormir con una dulce letanía. Ahora puedo decirlo, yo fui quien arrancó las flores y estornudó con furia. Yo robé la miel del tarro, yo fui ese animalillo extraviado de ojos mansos. Solo en su último día creí dejarlo ganar. Acerqué mi boca a su oído y al pronunciar mi nombre exhalé una abeja cantarina. Abuelo entrecerró los párpados soltando una leve carcajada con la voluntad absoluta de un hombre que agoniza. Después de aquello, jamás volví a hacerme la muerta. Este es un poema, Lost Of. No soy muy buena con los títulos en inglés, pero así se llama el barco que viene a Sevilla y atraca en el puerto, que es un barco lleno de libros, una librería flotante. Y bueno, pues a mí me gustó escribir este poema sobre eso. Temo al buque que atracó en Sevilla. Un buque lleno de libros es un buque lleno de fantasmas. Temo a esos fantasmas que habitan en él como se teme al hombre de un solo libro. Papas y reyes me esperan para condenarme, académicos y filósofos con sus garfios. Temo poner un pie y que mí descubran la isla. Temo a los libros flotantes porque son la mismísima reencarnación
temo a los libros que hieren, porque esos son los mejores libros. Y no me puedo ir sin leer un poema de mi madre. El dolor y su instrumento. Voy a explicar antes porque es que, antes de empezarlo a leer, mi madre, además el poema que ha leído José Luis, pues se titulaba Prótesis, ya es un poema que habla de... Mi madre tenía prótesis en las rodillas porque padecía de la enfermedad esta de osteoporosis. Y bueno, pues sufrió muchos dolores de huesos y, en fin, que ella decía siempre, debería de haber algo que me diera el dolor, para que cuando uno se queja, que no se crea la gente que es mentira, dice, porque hay gente que dicen que exagera, y eso pues se me quedó a mí de una manera, y es verdad, debería de haber algo para saberlo. En fin, yo he hecho aquí un juego entre el instrumento que ella pretendía que se inventara y el poema. Algo para medir el dolor. Se murió mi madre sin ver ese aparato. Aunque digan que el poema es el instrumento, aunque te digan y te digas que escribir un dolor resulta doblemente doloroso, aunque te digan siempre que el poema es justo, que la vida es justa, entonces haces fuerza. Con el corazón y los puños haces fuerza como nunca la habías hecho. ¿Cómo fue su dolor? ¿Cuánto dolió ese perro que le mordió los pulmones? ¿Cómo puede ser que al escribirlo ya no sea el mismo? ¿Qué experto fingidor podría nombrarlo si ni yo, que soy su hija, lo consigo? ¿Un poeta? ¿Un médico poeta? Mi mano llora, mi hermana llora, mis hijos lloran. Se murió mi madre sin que el poema ni yo le hiciéramos justicia.